El resguardo indígena Cañamomo Loma Prieta está situado a 1183 metros sobre el nivel del mar, en las estribaciones de la cordillera occidental en la vertiente del río Cauca, entre los municipios de Río Sucio y Sopí en el departamento de Caldas. Administrativamente cuenta con 32 comunidades, 20 de ellas ubicadas en el municipio de Río Sucio y las 12 restantes en el municipio de Sopía. La colonización por parte de los españoles dejó heridas sociales, territoriales y culturales, originadas en un genocidio sin precedentes. A partir de la década de los 60, en las comunidades se vivió un auge cultural muy importante, como fue el resurgimiento y fortalecimiento de tradiciones culturales de gran valor, como son la música y los bailes tradicionales, que más adelante adquieren la connotación de danza. Este proceso, que en la citada época se encontraba en su mejor nivel y donde personajes como Miguel Tapasco, Jesús María Tapasco, Guillermo Aricapa, Néstor Ríos, Eusebio Ramírez, Pastora Otaglí, entre otros mayores, gestaron un gran proceso cultural en el marco del sentido de la unidad, donde no existía distinción alguna, y es allí donde se demuestra que la danza y la música juegan un papel importante en la vida del indígena de Cañamomo Loma Prieta, por ser este un proceso cotidiano, inherente y connatural, donde al momento de interpretar una melodía o bailar un pasillo toreado, todas las diferencias pasan a un segundo plano. Es como si la magia de la danza limpiara el alma de todo rencor y lo convirtiera en alegría. Este proceso de unidad cultural se constituyó en un mecanismo para lograr el desarrollo de la comunidad, pues a través de la música y los bailes se lograba la integración, la colaboración, la organización de la comunidad, y donde de manera colectiva se pensó en las necesidades de la misma y en la forma de cómo solucionarla, apuntando un tipo de desarrollo y de bienestar pensado y planeado desde la comunidad, garantizando así las condiciones de bienestar comunitario. Por ello se dice que la cultura ha conllevado la organización de la comunidad y el desarrollo de la misma desde una perspectiva de lo colectivo y del fortalecimiento de los saberes y conocimientos ancestrales. Para el indígena de Cañamomo Loma Prieta, el significado atribuido a la cultura está representado en lo que a diario se hace y se utiliza para el diario vivir, es decir, es un elemento de la cotidianidad. A través de ella se recrea el espíritu, se ejercita el cuerpo, se desarrollan habilidades y se fortalece el pensamiento. Ejercicio de vida. Es un ejercicio de vida para nuestro cuerpo, la salud, porque es lo que nos da energía en la sangre. De ahí que a través del arte, la música, la danza, son parte de las expresiones artísticas y espirituales que han sido transmitidas de generación en generación, y que a través de ellas y de la custodia de los conocimientos ancestrales, conservamos la herencia de un legado ancestral que permite que en la actualidad los procesos organizativos reconozcan en la cultura el eje fundamental para el desarrollo del territorio. En esa época sí se hablaba de cultura, porque siempre los gobernadores han hablado de cultura, que esa es la que ha defendido mucho este resguardo, porque si esa cultura no hubiese existido aquí desde esos primeros, esto ya no lo hayan acabado. Cuando hablamos de danza, nos adentramos en el movimiento armónico del cuerpo, que se convierte en lenguaje para expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras creencias, mitos y leyendas. Nuestras labores cotidianas, nuestra cosmovisión y la admiración por la vida y por las cualidades o atributos de los seres de la Madre Tierra. La combinación de pasos, movimientos, desplazamientos, que mezclados dan vida a las coreografías, caracterizan a nuestras danzas y le imprimen un sentido especial. La danza tiene sus dinámicas, tiempos y espacios. Nuestros ancestros hicieron de la danza una experiencia de vida, para recrear la cotidianidad, para alegrar el espíritu, para celebrar el milagro de la vida e inclusive para acompañar el paso del indígena al mundo de los espíritus. La danza también representa la evolución de la historia y del pensamiento. En sus vestuarios se representan formas de ser y sentir, de comportarse, de valorarse y de identificarse. Los elementos del vestuario en la danza representan orden e identidad,
y la forma y el momento de utilizarlos tienen un sentido, un mensaje claro, un valor que se ha interiorizado en el imaginario colectivo. Hablar de danza es hablar de arte, de estética, de armonía, de espiritualidad, de majestuosidad, de coordinación, de belleza, de historia, de saber ancestral, de territorialidad. Danzar no es solo bailar, es vivir, revivir y contar la historia. La danza es una manifestación del espíritu, el cuerpo y la mente en completa armonía. Hay momentos de máxima solemnidad, donde la danza adquiere un nivel de sacralidad que supera la estética y la alegría y se convierte en un instrumento de conexión con los espíritus mayores y con los elementales de la vida. Por tanto, la danza en Cañamomo Loma Prieta va más allá del folclore. Es una manifestación de identidad, de historia, de resistencia cultural. Es una convivencia espiritual y un culto a la vida. Cuando danzamos, nuestros pasos son el legado de los ancestros, pasos que hicieron, hacen y harán historia. Cuando danzamos, nuestra identidad se recrea como expresión de nuestra autodeterminación como indígenas. Cuando danzamos, reivindicamos nuestros usos y costumbres. La danza se constituye en un legado ancestral, símbolo de resistencia y de fortalecimiento de la cultura, la unidad, la identidad y la autonomía como pueblo en Vera. Después de la década de los años 70, se evidencian 6 zonas con manifestaciones en la práctica de la danza en el territorio de nuestro resguardo. En el proceso de reconstrucción de la historia se identifica a la Iberia como pionera de grupos organizados de danza, con el acompañamiento de la música de chirimía. Allí se gestan las bases de la multiplicación de la danza en Cañamomo Loma Prieta, siendo herederos de estas manifestaciones los habitantes de las comunidades de Planadas y Alto Sevilla. A la par, las comunidades de Portachuelo y Dos Quebradas practicaban la danza con el sonido de los instrumentos de cuerda. Con orgullo se encuentra ubicada la comunidad de Guamal, de origen afrodescendiente, cuyos habitantes practicaron sus danzas con el sonido de tiple, guitarra y el chamburrio. En la actualidad, esta comunidad danza al ritmo de tambores, flautas y metales. La música y la danza siempre estarán estrechamente relacionadas. Sin un sonido estimulante para el cuerpo, este no puede expresar el sentir espiritual. Cañamomo Loma Prieta tampoco es la excepción. Está dividida como en 3 fases. La fase 1 es cuando nuestros ancestros, a ritmo de los tambores tradicionales y los instrumentos de cuerda tradicionales, celebraban sus rituales y ceremoniales a los diferentes elementos de la naturaleza. A comienzo de la colonia, o después del descubrimiento de América, llegan los foráneos, los españoles, los franceses y algunos europeos en busca del sueño del oro y llegan aquí a la zona de Quiebralomo, a lo que llamaron la gran villa de San Sebastián de Quiebralomo, a explotar las minas de oro. Y ellos pues trajeron, además de la fiebre del oro, trajeron también su cultura, entre ellos la música, y con ellos trajeron instrumentos como la guitarra, la bandola y el violín, y pues nuestros indígenas empezaron a articular procesos culturales con ellos, apropiar esos instrumentos y la música que con ellos se hacía. Entonces empezaron a ir interpretando también esos instrumentos y a practicar bailes tradicionales que los europeos hacían y los mestizos de aquí de la Colombia. Es así que entran ritmos como la polca, la danza, la contradanza, y ellos empezaron a apropiar esos ritmos con esos instrumentos musicales
obviamente no como lo practicaban los europeos, sino de acuerdo pues a su contexto, dándole como un toque muy propio, muy particular de nuestros indígenas. Con ellos también llega un instrumento desarrollado aquí en Colombia que es el tiple. Entonces se incursiona en esos instrumentos musicales el tiple, incursiona en ritmos como el bambuco y el pasillo. Y obviamente también los indígenas pues empiezan a asimilar esa práctica de esos bailes que ellos llaman tradicionales o bailes antiguos, y entonces en esa tercera fase se ve ya la práctica de esos bailes antiguos o tradicionales con instrumentos de cuerda como la bandola, la guitarra y el tiple, y también con instrumentos de flauta y tambores, dando origen a lo que es la agrupación chirimía. El proyecto de caracterización de danza del resguardo Cañamomo Loma Prieta nos ha permitido reencontrarnos con nuestras raíces culturales ancestrales, nos ha permitido también poder reconocer en nuestros mayores ese saber ancestral que ha permanecido a través del tiempo y que gracias a la tradición oral y a las pedagogías propias de nuestros maestros y sabedores se ha mantenido en el tiempo. Hemos también reconocido cómo nuestra cultura, en contacto con otras culturas, pues ha apropiado también algunos aires musicales, bailes, danzas, que han permitido entonces dar toda una forma a lo que es nuestro ancestro cultural en la parte de la danza, viendo la danza más allá de simple manifestación cultural, como una expresión también espiritual, una expresión del territorio, ya que la danza también representa lo que es nuestro territorio, lo que es el pensamiento, lo que es todas las historias, y todo lo que tiene que ver entonces con lo que es Cañamomo Loma Prieta como resguardo. El impacto ha sido positivo en el sentido también que hemos podido reconocer en nuestros sabedores un talento importante en mantener viva la danza, y hemos logrado que se reintegren los grupos, que los mayores nos cuenten la historia y que esa memoria oral pues no se pierda, sino que quede también para que las generaciones venideras conozcan sus raíces y puedan también mantenerse viva la tradición cultural. El impacto consideramos que ha sido positivo, ha logrado la integración, ha logrado reconocernos a nosotros mismos y también reconocer de que otros elementos de la cultura que han llegado pues los hemos apropiado y hacen parte también de ese imaginario colectivo. En este momento también nos ha permitido este proyecto reconocer que es necesario avanzar en gestión y en apoyo y buscar los apoyos necesarios para que nuestros grupos culturales también tengan sus elementos necesarios para seguir manteniendo viva la tradición cultural, como son los instrumentos, como es el vestuario, como es también la posibilidad de que tengamos a esos maestros sabios orientando a nuestros niños, a las nuevas generaciones, en un proceso de educación y de formación también cultural. Esperamos que, así como el Ministerio hoy ha escuchado la necesidad de nuestra comunidad indígena de seguir fortaleciendo las manifestaciones culturales, nos sigan apoyando también en el proceso de fortalecimiento de estos grupos culturales, pero también que podamos publicar estas experiencias de investigación para que pues podamos también convertirlos en un material pedagógico para los niños e incorporarlo también dentro de nuestro proyecto educativo. Y es que los niños también aprendan desde su contexto, de sus maestros, de los sabios, y se vaya fortaleciendo lo que es ese saber ancestral y nuestra educación propia. Cóndor lo contempló, para orgullo del resguardo, el logotipo quedó. Este bastón de mando se lleva por tradición, lo portan los cabildantes, suplente y gobernador. Con el sonido del cuerno, el cacique reunía. Hay que hacerle un homenaje al indio Luis Ángel Díaz. Con el sonido del cuerno, el cacique reunía. Hay que hacerle un homenaje al
hay que hacerle un homenaje al indio Luis Ángel Díaz.